porque un terremoto puede sentirse con tanta fuerza a cientos de kilómetros de su epicentro. ¿Y qué tan preparadas están las edificaciones en Colombia para resistirlo? El sismo de magnitud 7.4 que ocurrió el pasado 10 de agosto puso sobre la mesa una pregunta clave. ¿Qué tan preparada está Colombia para enfrentar un sismo de esa magnitud? Para entender qué ocurre debajo de nuestros pies y cómo el movimiento de un sismo se expande de una ciudad a otra, está con nosotros el profesor e investigador de la Universidad Externado de Colombia, Gustavo Wilches Chaux. Profesor, bienvenido. Muchísimas gracias, María Fernanda, a ti y a todo el equipo que está facilitando este encuentro y gracias pues por la invitación. El equipo de Miacom Comunicaciones dispuso de este escenario virtual para poder explicar con más practicidad el sismo que ocurrió en Colombia y los efectos que tuvo en el país. Para iniciar, profesor, contémosle a la gente qué fue lo que ocurrió el pasado 10 de agosto debajo de nuestros pies. Desde que Wegener planteó la teoría de la tectónica de placas hoy completamente demostrada, nos explicó y nos expuso cómo o que hoy son los 5 continentes de la Tierra en algún momento formaron un solo gran continente llamado Pangea y se fueron separando gradualmente y ese movimiento todavía sigue. Pueden ser milímetros al año, un poco más, un poco menos, pero de todas maneras sigue continuo y entonces lo que ocurrió ahora es precisamente los efectos de uno de esos choques entre placas tectónicas, en este caso entre la placa pacífica o placa de Nazca con la placa suramericana. Dada la profundidad, y ahora hablaremos un poco más sobre eso, entonces el impacto de ese choque no fue una cosa muy concentrada, como fue en el de Popayán en 1983, por ejemplo, que fue a una profundidad de 15 kilómetros máximo, sino que este fue muchísimo más profundo. Este estuvo entre 90 y 103 kilómetros, y entonces que es una cosa muy profunda. Entonces ahora podemos explicar un poco más cómo funciona eso. Pero entonces lo que estamos sintiendo son efectos eh, cotidianos y en este caso muy, muy fuertes por distintas razones de ese movimiento permanente de los continentes. Hay distintos tipos de movimientos entre esas placas tectónicas. Esto fue una cosa que hicimos hace muchos años con mi hijo para explicar las características de un sismo que ocurrió en Nariño, pero entonces en uno de esos casos una placa se roza con la otra, como ahí vemos, la placa del Pacífico se roza con la placa norteamericana, formando la llamada falla de San Andrés, y entonces es una que pasa y roza de lado al otro, como lo vemos ahí en la gráfica. En otros casos son dos camiones, dos tractomulas que se chocan de frente y entonces producen un levantamiento. Ese levantamiento es, por ejemplo, lo que produce toda la cordillera del Himalaya cuando la placa de la India sube hacia el norte y se choca con la placa asiática que viene hacia el sur y entonces produce ese levantamiento. Y algo de eso puede haber tenido que ver en el caso de Venezuela, por ejemplo. Y esta última que sigue es lo que realmente sucedió acá, y es un carro pequeño, que en este caso sería la placa de Nazca que se choca contra la placa suramericana y se mete una debajo de la otra. Entonces, eh, al meterse una debajo de la otra, pues aquí tiene parte, digamos, de los volcanes de la cordillera central, son producto de la formación porque lo que se hunde se acaba fundiendo bajo la corteza de la Tierra y tiene unas salidas que son los volcanes, entre otras cosas son benéficos porque son los que fertilizan el suelo alrededor, pero también generan este tipo de fenómenos. Entonces, aquí se produce ese hundimiento de la placa de Nazca bajo la placa suramericana y ah, el punto de quiebre, lo que se llama el foco en sismología, fue una cosa muy profunda, más o menos 103 kilómetros de distancia, lo que hace entonces, como vamos a ver en otra gráfica, que el impacto sea muy abierto. Cuando el llamado foco es menor de 30 kilómetros, se dice que ha sido un sismo superficial. El de Popayán de 1983 tuvo una profundidad más o menos de 15 kilómetros, fue superficial, lo mismo los de Caracas, que fueron muy fuertes, pero también fueron superficiales. Entonces eso tiene un tipo de efecto. Pero este que ocurrió hace pocos días acá fue muy profundo, más de 100 kilómetros, y entonces eso hace que el radio, digamos, del territorio sobre la corteza terrestre impactado sea un radio muy grande. Y ahí, profesor, quisiéramos ahondar porque aunque el epicentro fue cerca
a 5 kilómetros de San José del Palmar en Chocó, hubo ciudades muy afectadas que relativamente estaban lejos, como es el caso de Cali, Pereira y Manizales. Cuando tú regas las matas con un chorro apuntando a un solo sitio, entonces llega el chorro a un punto y el resto no queda afectado. O cuando tú te metes a la ducha simplemente con el tubo y que te da sobre la cabeza, te da duro en la cabeza, pero el resto no. Pero si tú te bañas con la regadera abierta o si tú riegas las matas con una manguera abierta, con una regadera abierta, entonces te moja muchísimo. Y como este fue un foco muy profundo, entonces lo que hace es ese efecto de regadera abierta, digámoslo así, y entonces el radio que afecta es un radio muy grande. Justamente podemos ver esto en el mapa de Colombia. Hemos diseñado una gráfica donde podemos visualizar el epicentro del sismo que fue en San José del Palmar, en Chocó, y cómo termina impactando en gran medida estas tres ciudades, Cali, Pereira y Manizales. Profesor, en esta línea de la explicación de la rejadera, que es muy práctica, ¿cómo podemos contarle a la gente entonces por qué se sintió con tanta fuerza, incluso hasta en Bogotá? Bueno, si bien el foco es el punto donde se produce la ruptura, cuando una placa presiona contra las otras, eh, en este caso San José del Palmar, pues la, fue tan profundo ese sismo, 100, alrededor de 100 kilómetros de profundidad, que entonces irradió a un territorio muy grande, esto tanto hacia el Océano Pacífico como hacia el interior del país. Y entonces la onda viene y viene a impactar en sitios no solamente Cali, Pereira, Manizales, que están muy más cerca, sino inclusive en Bogotá se sintió también, sobre todo en la parte plana de Bogotá, que es un lago relleno, y en los cerros se alcanzó a sentir algo, pero mucho menos. Entonces es eso, dado que el hecho, primero que fue un sismo muy fuerte, esa magnitud 7.4, pues es muy, 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 muy grande, muy fuerte. El de Popayán fue 5.5, por ejemplo. Entonces mira tú, y eso es una escala logarítmica, o sea, cada punto es 10 veces mayor que el anterior. Entonces, la onda sísmica es muy fuerte y ya cuando, dependiendo del tipo de suelos que encuentre, entonces va a generar unos efectos determinados. En Cali, por ejemplo, hay muchos suelos que, al igual que sucede en la sabana de Bogotá, fueron en un momento dado lagos que fueron rellenándose. ¿Qué hace que un sismo sea que afecte tanto, digamos, como a las ciudades o los epicentros donde ocurre? ¿Es realmente la magnitud? ¿Son los kilómetros de profundidad? ¿O qué es? Es una combinación de todos esos factores. Primero, la magnitud, que es digamos, la cantidad de energía que libera ese choque. Segundo, la profundidad, porque como te digo, dependiendo de si es más profundo o menos, depende cuál es el radio a donde va a reflejarse o a sentirse ese impacto. Y tercero, la calidad de los suelos en sobre los cuales se va a sentir. Entonces, cuando son los suelos rocosos, pues van a vibrar mucho menos, pero cuando son suelos que son humedales o lagos rellenados, entonces va a sentirse mucho más. Y como les contaba ahora, y fue una explicación que yo vi hace tiempo y me la grabé porque si tú tienes una torta o si tú tienes un pavo sobre una mesa y das un golpe en la mesa, pues puede que vibre un poco, pero si tú tienes un bowl con gelatina, das el mismo golpe en la mesa y eso va a seguir vibrando mucho tiempo. Entonces, todos esos factores se juntan para determinar las características en sí del movimiento sísmico y de su impacto. Pero ya los daños que hace dependen de otro factor muy importante que es la vulnerabilidad. O sea, todas aquellas cosas que hacen que la capacidad de un territorio y la capacidad de las construcciones de un territorio y de los habitantes de un territorio no puedan soportar digamos, ese impacto es lo que se llama la vulnerabilidad. Profesor, en sus escritos e intervenciones insiste en algo clave y es que para usted los desastres no son naturales. ¿Eso aplica en este caso? No solamente para mí, cuando en los años 80, finales de los años 80, creamos un grupo que participaron personas de muchos países de América Latina y algunas personas de Estados Unidos y de Europa también, la Red de Estudios Sociales sobre Desastres. Nuestra primera publicación se llama Los desastres no son naturales y era insistiendo precisamente sobre eso, y es algo que yo repito y no me voy a cansar de repetir, y espero que ustedes me ayuden a ser vectores de este virus. Hay que quitarles a los desastres el apellido naturales, porque eso hace que le echemos a la naturaleza la culpa de algo que no tiene la naturaleza. Siempre cuento la historia y ahora la voy a repetir, de un hombre al que le pegaron 18 paladas, lo mataron,
Llamaron al médico forense y el médico forense hizo el acta de defunción y donde decía causa de muerte puso muerte natural. Dijo, pero ¿cómo muerte natural si le pegaron 18 patadas? Dijo, es que era natural que se muriera. Entonces, si viene un sismo muy fuerte o menos fuerte, pero tumba un edificio y la estructura de ese edificio no es la adecuada, si no se ha hecho, para hablar en términos modernos, con todas las características estructurales que exigen los códigos de construcciones sismorresistentes, o si son construcciones antiguas, por ejemplo, que tienen estructuras de madera y esa estructura tiene comején, como lo que pasó en muchas casas de Popayán, casas coloniales en el 1983, pues entonces ahí en ese caso la gotera es esa falla estructural. Pero entonces hay que reconocer cuál es la verdadera causa del desastre para que no confundamos las características del fenómeno natural con los impactos que produce cuando una comunidad es vulnerable. Hablamos hace un momento de los volcanes de la cordillera central, el volcán Nevado del Ruiz, el volcán Nevado del Tolima, pues toda la fertilidad del eje cafetero, por ejemplo, se debe a las erupciones de esos volcanes. Inclusive la fertilidad de los cerros orientales de Bogotá y en parte de la sabana se debe también a antiguas erupciones de esos volcanes que alcanzaron a llegar hasta acá. Pero si resulta que tú no respetas los espacios de intimidad del volcán y de los ríos que nacen en él, que fue lo que pasó en Armero en el año de 1900, cuando la destrucción de Armero eh, eh, hace unos años, entonces, pues eso es un factor de vulnerabilidad por no haber oído y porque también quizá es la mayor vulnerabilidad y sea la oportunidad para decirlo, es la pérdida de la memoria. Y ya 2 veces habían sido construidos asentamientos humanos en el mismo sitio donde en 1999 desapareció Armero, se destruyó Armero. Entonces, esa es otra de las cosas. Y ahora tenemos que mirar realmente cuando haya ya una evaluación más completa de cuál fue el impacto, por ejemplo, en ciudades como Bogotá o en la misma Pereira o Armenia o Cali, ¿qué pasó? Es muy importante resaltar cómo Armenia resistió mucho mejor. Y eso es muy importante, como ya lo dije, porque muestra que Armenia quedó bien reconstruida después del terremoto del eje cafetero. Y hay que preguntarse qué pasó con Pereira, si Pereira también eh, fue reconstruida, fue menos destruida, pero también hubo un proceso de reconstrucción después de ese terremoto del eje cafetero y también había habido terremotos previos que habían afectado a Armenia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no se aprendió? O si sí se aprendió y algunos edificios aguantaron, ¿por qué otros se derrumbaron? Y una de las cosas inexplicables es cómo en ciudades tan importantes de Colombia se colapsaron hospitales, cuando los hospitales precisamente deben ser un ejemplo de sismorresistencia. Desde ese punto de vista, profesor, ¿usted cuáles creen que son los desafíos que tiene la Colombia de hoy y a qué nos estamos enfrentando? Bueno, antes inclusive de que ocurriera este terremoto de hace un par de días, pero a raíz de la activación del volcán Puracé, estuve yo volviendo, conversando con bastantes personas en Popayán sobre la importancia de que evaluemos qué tal si Popayán hoy en el 2026 sería capaz de aguantar un terremoto como el de 1983 con menores daños o sin daños, o si la pérdida de la memoria hace que la gente se haya olvidado de eso, que al principio todo el mundo quería construir búnkeres, pero a medida que va pasando el tiempo se va olvidando eso y va entonces construyéndose de otras maneras. Y entonces una cosa es la parte estructural, y las estructuras se han hecho o no, y otro concepto muy importante es el del ordenamiento territorial. Y aquí sea otro virus que dejo allí, y es que el ordenamiento territorial no es imponerle a la naturaleza el orden humano, sino es ordenar las actividades humanas en función de la manera como las ha ordenado la naturaleza. Y entonces saber que si la naturaleza ha dicho, aquí en este sitio no se puede construir porque este sitio es un humedal y ese humedal es parte del sistema inmunológico de este territorio, pero insistimos y lo rellenamos y construimos encima, como sucede, por ejemplo, en muchos asentamientos de la costa pacífica, en donde se han destruido manglares y se han secado manglares para hacer barrios con viviendas, entre comillas, de interés social, o como ha ocurrido en Bogotá y en tantas otras partes donde se han secado humedales, se han rellenado y se construyen barrios encima. Entonces, eso es no, tratar de imponerle a la naturaleza el orden humano y no ordenar las actividades humanas en función de la manera como la naturaleza las ha ordenado. Profesor, usted también insiste en hacerle gestión del riesgo a la gestión del riesgo.
Sí. ¿A qué se refiere con eso? A muchas cosas y en este momento estoy insistiendo porque estoy viendo con esa maravillosa voluntad de colaboración que existe en el país y sobre eso hablamos un poquito ahora, no me dejes olvidar, esa valoración, esos aplausos cada vez que se logra sacar una persona con vida, un bebé con vida, un perrito con vida, todo eso, pero eso tenemos que aprenderlo también sin necesidad de que haya un terremoto por medio. Pero a lo que vamos en este momento es a que hay que tener mucho cuidado con que la ayuda muy bien intencionada no genere otros daños graves. Y quizá un ejemplo trágico y muy lamentable, pero muy didáctico de gestión del riesgo sin gestión del riesgo, fue lo que ocurrió cuando el atentado contra las Torres Gemelas, que recuerden ustedes que los bomberos se metieron a una de las torres sin haber hecho suficiente gestión del riesgo y se vino la torre, les cayó encima y los convirtió entonces en unas víctimas. Entonces, cuando se ayuda con muy buena voluntad, pero sin tener cuidado de cuál puede ser el impacto de esa ayuda, estamos entonces también exponiéndonos a que esa ayuda pueda generar más problemas. Profesor Gustavo Wilches, muchísimas gracias por este espacio y por esta información que de seguro va a ser de mucha utilidad para nuestra audiencia. A ustedes muchas gracias por la invitación. Pues en este escenario las afectaciones a viviendas e infraestructura han golpeado diferentes partes del país. Para entender realmente qué hace que una edificación resista a un sismo o un terremoto, nos acompaña hoy Wilson Bonilla, un docente universitario y experto en construcciones civiles. Wilson, bienvenido. Gracias, Fernanda, y a tu equipo por la invitación. Bueno, en este momento, para realmente entender, hemos dispuesto con nuestro equipo de trabajo una representación de cómo deberíamos construir un edificio, así que quisiéramos explicarle a la gente, si hoy en este momento quisiéramos hacer una construcción en Colombia, ¿cuáles deberían ser esos pasos o esos elementos que se deben usar para que sea sismo resistente y cumpla con la normativa en el país? Ok, lo primero que tenemos que hacer es, hay un dato supremamente importante y es que para construir un edificio se tiene que seguir la NSR10, es la norma sismo resistente colombiana. Y hay otro dato que es, para ejecutar toda construcción, el 83% del esfuerzo va en planimetría. ¿Cómo voy a planificar que se va a hacer? Estudios, diferentes manejos que se tienen que tener para comenzar con ese 17% que sería la ejecución. ¿Ok? Lo primero es un estudio de suelos, saber cómo va a estar mi suelo, qué características tiene y yo qué peso le puedo asignar ahí. También a qué nivel se encuentra el agua, que son los datos más relevantes para poder poner una construcción encima de él. Como el que estamos viendo en este espacio justamente. Exactamente. Lo segundo son las cimentaciones profundas. Por lo general en los suelos de Colombia siempre se necesitan cimentaciones profundas, aunque depende de la zona donde se vaya a construir. Eso es lo que estamos viendo en pantalla, donde son diferentes tubos de concreto que varían mucho en su diámetro para poder mejorar el terreno. Eso es lo primero, estudio de suelos y mejora del terreno. Cuando ya tenemos el estudio de suelos, para saber cómo vamos a mejorar ese terreno, comenzamos con los diseños estructurales. ¿Ok? ¿Qué tipo de concreto y qué tan grande yo le puedo poner ahí arriba a ese terreno? Las dimensiones respecto al edificio que vamos a hacer ahí. La norma exige una revisión aparte de todos estos diseños. Entonces, yo tengo alguien que hace el estudio de suelos, alguien que hace el diseño estructural y alguien que revisa que ese diseño estructural esté bien ejecutado para poder comenzar a construir. ¿Ok? Entonces, ya una vez en campo, hicimos nuestras cimentaciones profundas, comenzamos con las cimentaciones que son los dados y vigas. Como estamos viendo ahí en el ejemplo, son otras mejoras que se les hace para comenzar a crear una buena base que resista todo el edificio. Tenemos después las vigas de amarre, que qué es lo que va a hacer esto. Si nosotros tenemos nuestra base, que son por ejemplo nuestros pies, estas vigas de amarre es como si tuviéramos un cordón entre ellas y que no permita que los elementos se trasladen muy lejos uno del otro. Entonces ya todo el elemento va a estar rígido moviéndose como uno solo. Después de esto vamos a poner el diafragma del edificio, que el diafragma es la losa de concreto. Esto va a permitir distribuir las fuerzas entre todo lo que tenemos, que serían las vigas y los dados de cimentación. Con una buena cimentación ya tenemos buen porcentaje del edificio construido, pero a otra parte muy importante que sería toda la sección vertical. Iríamos con las columnas y con sus vigas de cada una de las placas. Esto también es otro elemento que va a distribuir fuerzas y va a hacer la resistencia de estos elementos. En construcción, la mejor combinación que nosotros hemos creado como humanos es acero y concreto. El concreto que sirve mucho para esfuerzos de compresión y el acero
para esfuerzos de tensión. Esa combinación hace que los dos, en movimientos de sismo, hagan que la estructura se mueva como una sola. Cuando ya tenemos el edificio terminado con nuestras placas, en todos los pisos tenemos que asignar placas para que funcione como un diafragma, ya podríamos decir que terminamos el edificio en la parte de resistencia estructural. Lo último que nosotros hacemos o que se suele ver es poner los muros, perdón, de mampostería estructural. Son las divisiones que se terminan haciendo, sin embargo, esto no todas las edificaciones lo manejan, es dependiendo de la edificación, donde la división de estos muros termina ayudando a resistir un poco más estas fuerzas. Ese es el procedimiento que toda construcción que siga la norma debería seguir, a partir de los suelos y en cada una de las fases de construcción, para lo que va a hacer que intervenga en movimientos de sismos o de terremotos. Wilson, sin anticiparnos a las conclusiones de los peritajes que pues ya hagan las entidades expertas en el tema de algunas viviendas y estructuras que colapsaron en este terremoto, podríamos decirle a la gente en la vida real qué elementos son los que quitan de esta estructura ideal y que podrían causar un colapso. Mira que no solamente son elementos que quiten. Lastimosamente en Colombia hay mucha autoconstrucción o construcción empírica. Entonces, a veces no quitan un elemento, sino quitan el estudio de suelos. Yo tengo un terreno y no hago un estudio de suelos para saber qué tipo de edificio puedo construir ahí. Así que comienzo y no sé qué debo ponerle esos pilotes o esos tubos verticales de concreto. Estoy construyendo sobre un terreno que no está mejorado y de pronto no resista la construcción que voy a poner. Ese es el primer fallo. El segundo que exige la norma es una supervisión técnica. Para toda la construcción que se ejecute de más de 2.000 metros cuadrados, tiene que haber alguien externo a la construcción que los revise. Pero bueno, estamos hablando entonces de construcciones de menos de 2.000 metros cuadrados, 4 pisos y 100 metros cuadrados en cada placa. Ahí ya comenzamos a hacer estudio de los concretos que se están asignando en cada una de las placas. Entonces, si yo voy a fundir los elementos de las vigas de concreto, tengo que hacer un estudio, una evaluación de laboratorio de cuál fue la calidad de ese concreto. Cuando fundo las columnas, tengo que mandar al laboratorio qué tal llegó ese concreto. Prácticamente que por cada elemento que estoy fundiendo, tengo que hacer una evaluación de la calidad del concreto. Del acero también. Cada cierto número de toneladas tengo que enviar unas varillas al laboratorio de las que estoy poniendo en la construcción para que revisen si sí está adecuada la resistencia y el proveedor no me está tal vez mintiendo con lo que me está diciendo. Y además de ello, hay otros elementos que tiene la norma, como por ejemplo la dilatación entre dos edificaciones. Nosotros podemos ver en muchos barrios que tal vez hay dos edificios totalmente pegados o separados por unos pequeños centímetros. La norma dice que tienen que estar desde 15 centímetros y más dilatados porque en movimientos de sismo, cuando se mueva uno, va a poder estar golpeando el otro si es más alto porque va a tener una frecuencia diferente. Y ese golpeo o ese martilleo donde estén pegados va a hacer que pueda que una construcción esté muy bien y la otra esté regular. Con el golpeo se van a autodestruir las dos. Entonces estamos hablando de que muchas veces se saltan los elementos, se saltan los estudios y se comienza a hacer más empíricas las decisiones en obra, cuando la norma a ti te da todo el paso a paso de cómo debería estar ahí. Entonces lo que falla en estos casos no es la norma, sino la ejecución. En estos escenarios donde realmente no se hace una ejecución correcta, ¿cómo funciona la cadena de control? ¿Qué entes regulan que sí se cumpla con todo el proceso de acuerdo a la norma? Ok, la cadena de control tendría cuatro factores principales. El primero es la persona que hace el estudio de suelos y el diseño estructural. Cada uno de estos estudios, cuando la persona los envía y los hace, envía su tarjeta profesional que los respaldaría en este caso. Entonces son los primeros en la cadena de mando. Cuando ya tenemos el suelo, ya tenemos el diseño estructural y comenzamos la ejecución, comienza este otro ente que fue a partir de la ley 1769 a partir del 2016, luego de lo que sucedió con el SPACE, donde se le pide una interventoría o supervisión técnica aparte a toda construcción para Externa. que monitoree toda la construcción del edificio. No tiene que tener ninguna relación con la constructora y sea la que supervise toda la construcción. A la final, cuando se celebre el acta final de terminado de todo el edificio y que se pueda habitar o usar esa sección, esa es la firma que queda al final, la del supervisor técnico o la del interventor,
diciendo que monitoreó y que aprobó cada una de las cosas que se hicieron en obra, cada una de las actividades. Entonces, si yo quiero construir una casa pequeña de un piso, tengo el terreno, una herencia, de pronto tengo un conocido, un ingeniero, un arquitecto que la puede construir. ¿Cómo sé yo que efectivamente sí está cumpliendo la norma y que sí va a ser sismo resistente? Ahí viene uno de los tres factores del punto anterior también, las curadurías. Entonces, tú tienes tu terreno y dices, la norma a mí me pide 2.000 metros para más. ¿Yo qué hago si viene menos? La NSR10 en su título E menciona algunas características o seguimientos que podemos hacer para pequeños terrenos o casas. Y lo que sí te va a pedir toda curaduría urbana o alcaldías cuando son municipios va a ser el estudio de suelos y un diseño estructural, porque va a tener un responsable que se haga cargo del edificio que se asigne en ese terreno. En ese orden de ideas, ¿qué sanciones podrían enfrentar aquellas personas o constructoras o entidades que no cumplan con este debido proceso? Hay tres entes que podríamos manejar ahí. El primero es el Consejo Profesional de Ingeniería que tiene Colombia, el COPNIA, que lo primero que va a hacer es poner multas, sanciones o hasta quitar la licencia. Por eso, como te comentaba antes, cuando se envían los estudios, siempre tú tienes que adjuntar tu tarjeta profesional para esa ejecución. Entonces ellos pueden, según la gravedad del asunto, asignar responsabilidades y las sanciones que se van a hacer. Puedes quedar inhabilitado si llegas a cometer una de estas fallas. Lo otro es penal cuando ya llegas y sabes que se está construyendo mal, sabes que se está ejecutando mal y aún así dejas que suceda todo el proceso. Ese es otro tipo de sanción que podría tener. Hay otro donde se trabajan diferentes construcciones que es los 10 años de garantía. Si yo a ti te vendí algo como constructor y en esos 10 años de garantía le sucedió algo a la edificación o a tu apartamento, yo te tengo que responder por esa garantía, evidentemente, si es algo netamente estructural de la construcción. Y el último ente que termina regulando terminan siendo las alcaldías, donde, por ejemplo, otro proceso que se suele saltar en nuestro país, lamentablemente, es construir sin licencias. Entonces, o voy construyendo y saco la licencia después, o comienzo a construir sin licencia. Hay muchos barrios, hay muchos terrenos donde las personas le preguntaron a alguien más del gremio, a otro constructor, a alguien que trabajaba en obra, construyamos algo acá, se comenzó a construir, pero no existe licencia, estudio de suelos, ni diseño estructural. Entonces, la alcaldía puede tomar decisiones como parar la obra o demoler lo que necesitaban porque de pronto estaban construyendo en un lote que era asignado para un parque público. Esos son los cuatro factores. Bueno, pues justamente en este escenario, y si hablamos pues de la tragedia causada del terremoto, hay muchas personas que se están preguntando, en mi casa quedó una fisura, quedó una grieta en la pared, en los muros. Es muy valioso que en este momento podamos tocar ese tema y contarle a la audiencia de Minuto 60 qué tipo de grietas o fisuras sí pueden representar un peligro, cómo identificarlas y cuáles realmente no necesitan de pronto tal vez una auditoría o una supervisión de un profesional. Sí he visto algunas imágenes que circulan con inteligencia artificial explicando los diferentes tipos de grietas. Lo primero es una invitación a que traten de buscar a su arquitecto, a su ingeniero amigo para que lo vaya y lo revise in situ. Entonces, esta es la primera donde no nos deberíamos asustar. La estructura podríamos decir que son los huesos simulando nuestro cuerpo humano. Cuando vemos estas grietas superficiales, podríamos llamarlas fisuras, es sobre nuestra piel. Es como si la piel se hiciera un pequeño corte, pero nuestros huesos no se ven comprometidos. Entonces, por estas grietas es importante tenerlas en cuenta, tal vez marcarlas, decir, está de este largo, sin embargo, no es algo para alarmarnos. Este es otro de los tipos de fisuras que a veces se da simplemente por los asentamientos del edificio. Todos los edificios se conoce que se van a ir asentando un poco más alrededor de los años y algo muy bueno que tiene Colombia es que la NSR10 exige que los apartamentos BIS hasta los apartamentos de estrato 6 cumplan con la misma normativa. Todos ellos se sabe que se van a asentar. Entonces, si sigue siendo superficial sobre la piel o sobre pintura y pañete, no es una fisura de la cual nos debamos asustar. Esta es una de las últimas donde sería uno de los peores panoramas. Digamos que ya no se fisura la pintura ni el pañete, sino que ya se cae totalmente. Seguimos hablando de un golpe en la piel supremamente grave, pero que no compromete absolutamente nada de la estructura y el edificio como tal, así que no llega a ser riesgosa. Acá, ¿cómo podríamos tener un parámetro para saber cuáles son peligrosas y cuáles no? Que aparecen en un elemento estructural y las que aparecen en otros sitios. Un elemento estructural son supremamente peligrosos. Como podemos ver, si llega a ser en una columna, simulando de que esa columna no está pintada, sino es un concreto a la vista,
y llega a ser algo de esta magnitud, eh, es para no vivir ahí, es No para, entrar. exactamente, es para despejar ese lugar automáticamente, porque si existe un elemento estructural, ya es que la estructura tuvo algún daño y tal vez pueda colapsar después de esto, o si no, ya se está dañando a partir de ahí. Un elemento estructural, estamos hablando como esta, que es sobre prácticamente una viga, un muro. Exactamente, una columna. Todo lo que nosotros veamos que es de concreto y pertenece al esqueleto estructural, como en el gráfico que vimos ahora, prácticamente solo eso, representa peligro. Tendríamos esta, en el cual llega a ser diagonal casi a 45 grados y a ti sí te está diciendo un edificio se está, o el edificio se está moviendo de un lado más que el otro. Esta también llega a ser supremamente peligrosa porque se ve el acero de la estructura. Acá ya no estamos hablando de que el hueso se está rompiendo, sino que prácticamente le falta un poquito y de ahí termina de romperse totalmente. Entonces, cuando se vea el acero en un elemento estructural, también es algo supremamente peligroso y que seguramente los entes de riesgo sean los que ya se están dando cuenta ahí. Lo mejor es que ya nadie esté habitando esa parte. En este momento, si hay una persona que tiene un tipo de grieta de esta índole en su casa luego del terremoto, ¿a quién recurre? ¿A quién te o entidad le pide ayuda para que revise la estructura de su casa? Depende, porque ahorita el gobierno nacional está trabajando con la unidad de gestión del riesgo. Es lo primero. Entonces, los bomberos también son otro ente que está ayudando a regular. La alcaldía está ayudando a regular. Afortunadamente, hasta Camacol, que es el gremio nacional de la construcción, está armando brigadas para que conocedores y expertos, ingenieros civiles y arquitectos que conozcan de todo este tema estructural vayan y den sus diferentes opiniones para saber esto es habitable, esto es preocupante, esto no, y así todos podamos aportar un granito a toda esta crisis. Lo mejor es ir siempre a los entes, dependiendo en qué lugar te encuentres, pero que alguien experto te dé una opinión sobre lo que encuentras en tu hogar. En este caso, queremos preguntar qué ocurre con los edificios y las viviendas que fueron construidas antes de que se implementara esta norma o que han tenido modificaciones a través de los años. Lamentablemente en Colombia tenemos dos puntos, y es que más allá de que estén construidas antes de la norma, también existe, como te comenté, mucha autoconstrucción o construcción sin licencia y que obviamente no sigue la norma. Camacol habló hace algunos años y decía que aproximadamente el 40% de construcciones en Colombia y de edificios eran de esta índole. La norma existe desde el 84, luego del terremoto de Popayán en el 83, que era pues Código Colombiano de Construcción Sismo Resistente, donde se daban las primeras directrices y se quitó la anarquía en Colombia de construir como cada uno quisiera o como cada uno creía y poner los elementos que creyera. Comienza a dar algunas directrices sobre el acero, cómo debería ir ubicado, las mezclas de concreto y nos da unos primeros pasos. Tuvo que suceder otra crisis para que actualizáramos la norma. Y después del terremoto del eje cafetero, se saca la NSR 10, perdón, la del 98, la NSR del 98. En esta segunda comienza a darle la importancia que nosotros necesitamos a los suelos. Ahorita lo comentábamos con el doctor Gustavo, a la final la magnitud importa, pero no importa tanto como la aceleración del terreno que nosotros tenemos aquí abajo. Hay una metáfora muy importante para explicar esto que es, a mí me interesa saber si yo voy en un bus, qué tan rápido acelera o qué tan rápido frena y no cuántos litros de gasolina o cuántos galones consume. Puede consumir 100 o 1 cuando acelere, esa sería la magnitud, pero a mí lo que me interesa es qué tanto se me está moviendo el suelo. Y ese es el parámetro que utilizamos los ingenieros para diseñar estas estructuras. Entonces, si nosotros nos vamos a través del tiempo, diríamos que serían los edificios antes del 84, antes de la primera norma. Con estas viviendas autoconstruidas, puede que haya cumplido la norma del 84, pero no la del No la más 98. reciente. La NSR 10 se ha ido actualizando a través del tiempo. Seguramente ya necesitamos una mucho mejor y no sé si salga después de la crisis, seguramente se está estudiando esto. Pero gracias a todo, la ingeniería propone diferentes planes para hacer reforzamiento estructural. Entonces yo puedo comenzar a revisar o contratar a alguien para que funcione de perito en mi hogar o en mi edificio y diga, venga, estas varillas, por ejemplo, antes del año 85 aproximadamente, se utilizaban varillas de acero lisas. Actualmente todo tiene que ser acero corrugado para que funcione mucho mejor con el concreto. Entonces yo puedo cumplir con la norma de antes, ya sé que no estoy cumpliendo la actual y comienzo a hacer un reforzamiento estructural. Actualmente hay mucha tecnología con la cual nosotros podemos reforzar los edificios y ese es el objetivo en esta crisis, que muchos expertos digan,
esta casa tal vez no cumple las normas, pero hay diferentes métodos de reforzarla o con lo que lo podríamos mejorar. Wilson, entonces el consejo para la gente que nos está viendo es, tal vez resulte un poquito más costoso hacer una vivienda cumpliendo la norma, pero en este tipo de crisis vemos los resultados de que realmente sí vale la pena y lo importante es salvar vidas, ¿no? Exactamente, uno de los puntos es que sale hasta 10 veces más económico cumplir la norma que ponernos a reconstruir. Y lamentablemente nosotros podemos revisar muchas construcciones de nuestros barrios, donde la persona inició con un primer piso y alguien del barrio le comentó, oye, usted puede poner un segundo piso ahí también, ahí le cae y puede hacer unos apartamentos. Yo comienzo a construir un segundo piso. Y alguien más le dijo, ¿por qué no hace una cubierta? Ponga una cubierta de pronto para guardar herramientas y esos casos lo vemos hasta en nuestras propias familias, lo cual es supremamente peligroso porque el suelo no estaba preparado para algo de 3 pisos. Eso es lo primero. Lo segundo, de pronto las personas que ejecutaron la obra, hay falencias donde las columnas tienen que ir conectadas hasta los objetos de la cimentación. Y de pronto el maestro o el que estaba haciendo le dio por nacer una columna en el segundo piso. Esa columna no está haciendo absolutamente nada, simplemente le está dando más peso para que colapse esa estructura. Y cuando ya le ponemos un tercer piso, lo único que estamos esperando es un movimiento para que lamentablemente, seguro el esfuerzo de toda una vida, se caiga por un movimiento sísmico que no siguió la norma. ¿Qué nos deja este terremoto? Una Colombia unida, con esperanza y solidaridad. Pero también lo que queda por mejorar, conocer el suelo donde vivimos, saber cómo es la estructura de nuestra vivienda y estar preparados ante cualquier situación de riesgo. Minuto 60 se solidariza con los miles de afectados por este sismo. Continuaremos informando el desarrollo de la emergencia nacional a través de nuestra página web y redes sociales. Si esta información le fue útil, guarde este video y compártalo con amigos y familia. En un país sísmico como Colombia, estar preparados puede marcar la diferencia. Porque aunque no podemos evitar que la tierra tiemble, sí podemos tomar medidas para reducir la posibilidad de que edificaciones terminen así.